Vamos a hablar de esta fascinante película que ya empieza con un plano, como tú decías, deslumbrante, ¿no? Sí. Y un contraplano Sí. de lo que siempre hemos pensado de chavales. ¿Qué diría San José cuando llega a su casa y se encuentra a la Virgen embarazada? Solo mira, Sí. solo mira. Eso sí que es tolerancia, lo Sí, que hay en sí. esa mirada, ¿eh? Sí, sí. Porque era un hombre muy tolerante, Pasolini. Perdón, sí. Pero no solo mira, es que mira como el carpintero, es decir, solo su presencia, dices, este es de confianza, lo voy a encargar para una chapuza el domingo por la mañana. Además mira con ojo de buen cubero, es decir, a mí me parece que la elección de las caras, de las jetas, como decimos en el argot, es absolutamente maravillosa, ¿no? Y cómo es esa Virgen María, que bueno, tenía 15 años, efectivamente es una niña. Ya hablaremos de la Mater Dolorosa incorporada por la madre de Pasolini. Que es impresionante esos planos de la madre. Sí, Son fantásticos. Es una auténtica Mater Dolorosa, sin necesidad de los 7 cuchillos que le atraviesan el corazón. Y además es un poco la madre de todas las madres, es nuestra madre también, ¿no? Es decir, tiene fueros de representación de todas las madres ante el dolor de la crucifixión, que por cierto era terriblemente dolorosa, por eso los romanos la llevaban a las colonias, terriblemente dolorosa e infamante, ¿no? Hay un momento en la película, que no sé qué os parecerá a vosotros, cuando se ha hablado mucho de si Pierpaolo Pasolini rodaba, no rodaba, tenía preocupación estética, digamos, de narrador. Hay un momento cuando Juan el Bautista vierte sobre la cabeza, que hay un primer plano y se ve el torrente del río por debajo y la cámara se eleva hacia arriba, se oye en off la voz, se pone de Dios. Es un momento impresionante de cine. Ahí es donde estaba eso que tú decías, que luego hablaríamos, por ejemplo, eso es Dreyer, ese momento es de una gran inspiración dreyeriana, ¿no? Yo me pido, si con el permiso de Juan, ya que ha salido Dreyer bastantes veces en la presentación de hace unas horas, está Dreyer mucho más presente en Pasolini que Rossellini. Mucho más presente. Es decir, la manera de planos superpuestos y de la escasez de movimientos de cámaras, aunque están muy bien hechos en Pasolini. Es decir, él no, quizá por torpeza, quizá deliberadamente, como decía Juan Antonio, no lo sabemos, pero yo creo que el modelo, aparte de otros muchos, Murnau, etc., es el Dreyer de Juana de Arco. Esa especie de exploración hasta lo exhausto de los rostros de la protagonista y de todos los inquisidores. Eso es un poco lo que hace, quizá con menos dramatismo, y habría que pensarlo, Pasolini en el Evangelio. Rossellini, por supuesto que está a la base, porque claro, el Francesco Grugliare de Dio, aparte de ser una obra absolutamente magistral, quizá de las 2 o 3 mejores que yo prefiero de Rossellini, pero tenía un tono Rossellini ciertamente ascético, ciertamente pobre, pero jovial. Rossellini era un hombre menos torturado. Era más lírico. Es decir, no sé si es otro tipo de lirismo. Hay un lirismo muy fuerte en esa ascesis y esa manera de contar tan sui generis y tan personal de Pasolini, pero que tiene más que ver con el dramatismo luterano de Dreyer, que con la jovialidad. Más aperto, ¿no? Más la jovialidad maravillosa del Rossellini de Francesco. Hombre, uno era más grueso, Claro. y otro era más estético, como era Pasolini. Y abundando en lo que ha dicho con gran pertinencia, como se diga, Juan Antonio, pertinacia y pertinencia. Juan Antonio, pues también al lado de Dreyer, la influencia, por eso es un gran documental, casi etnológico, es decir, los campesinos y todas las poblaciones del sur de Italia con sus caras descompuestas a veces, no muy bien armónicas o desdentadas, que están, todo Pasolini le gustan mucho ese tipo de lo arcaico. Y también en ese sentido podría ser un documental del gran documentalista Ruch, es decir, puede ser Joe Negro o puede ser La pirámide humana, es decir, con esos cineastas que tienen un gran interés, incluso Flaherty. Es decir, también yo me acuerdo de Nanook y el esquimal al ver esta película. A lo mejor no os lo parece, pues una película, Flaherty es una peripecia humana. En el hielo, y esto es el desierto. No solamente en el hielo, sino en que hay determinada afirmación aventurera en Flaherty, en ese Flaherty y en todos los otros Flaherty. De manera que yo, el dramatismo de Dreyer, que me parece más presente que cualquier otro, resta influencias a la presencia también del Bueno, es que hay una cosa de lo que dices tú, Antonio, que es evidente, que es que hay una serie de primeros planos en continuación, seguidos de luz y sombra, donde él va hablando, que eso realmente es fantástico. Sobre todo en dos momentos claves
perdón, que son el Sermón de la Montaña y la diatriba contra los publicanos y contra los fariseos. Sobre todo en el Sermón de la Montaña, la planificación es preciosa y originalísima, porque hay momentos determinados en que hay un cielo de tormenta y violento en las palabras de Cristo, al momento siguiente es un cielo resplandeciente y con sol, de manera que ahí conjugó muy bien y con una efectividad dramática precisa y muy efectiva esa conjugación que le da espesor al... Eso es muy Dreyer, yo creo que está muy Dreyer y está muy Juana de Arco. Y otra cosa fundamental en Pasolini es que él lo confirmó, porque fue un hombre que habló tantísimo, que evolucionó y además fue explicando su evolución. Él era un hombre que creía muchísimo en el montaje. Y además es lógico, si tú trabajas con actores no profesionales, puedes conseguir expresiones que montadas tienen un sentido, como ya demostró Pudovkin en tiempos, pero sin embargo en la toma larga es más difícil. Entonces, en eso está muy... Y luego, la coincidencia, que no sé si es tanta coincidencia, que como sabéis, todos los últimos 15 o 20 años de su vida, Dreyer quiso hacer la vida de Cristo, cuyo guión se ha publicado, y yo incluso lo he comentado a veces. Ese es un guión maravilloso, pero auténticamente maravilloso, donde pone de relieve la situación política y económica de Palestina en esos años, sin lo cual no se entiende bien lo que pasaba con Cristo y por qué la gente prefiere a Barrabás en vez de a Cristo cuando tiene que elegir. Es decir, toda esa circunstancia en Dreyer estaba maravillosamente estudiada. Habías pasado como 15 años escribiendo, visitando y viendo. Luego Pasolini tiene una visión para mí trascendental, que es, como has dicho, Juan Antonio, rehuir Palestina, rehuir todo lo que Israel, lo que era Israel y demás, lo que podía ser una parte que el turismo y una serie de circunstancias durante 2000 años han ido cambiando, y refugiarse en un lugar que tiene la equivalencia física, que eso es lo que buscaba siempre, la equivalencia física. Él por eso también eligió los actores y en todo. La equivalencia física consiste en buscar en Italia, sobre todo en la parte sur de Italia, hacia la parte hacia el Adriático, sobre todo los lugares en Puglia, en Calabria, en lugares donde esa pobreza ancestral, esos tipos de desdentados, ese raquitismo de la gente que no está bien alimentada, esas casas que son como cuevas, todo eso lo encuentra ahí y dice, esto es lo que yo estoy buscando, porque justamente eso correspondía más a los tiempos históricos de Jesús que haberlo reconstruido. Y un contraste muy grande entre un mundo de piedra, un mundo mineral, con un mundo espiritual, que es el que lo va diciendo. Eso creo que está maravillosamente contrastado. Y en esta época de efectos especiales de ahora, no hay nada más hermoso que cuando aquel tipo se le acerca y para que le cambie esa cara, y sin ningún truco de nada, con un plano contra plano, dice, quiero, queda limpio. Eso es fantástico, ese momento, sin efectos, sin nada. Tú ves la cara con el maquillaje, inmediatamente él dice, quiero, queda limpio. Y le ves el contraplano, eso produce una emoción estética enorme, sí, o sea, sí, sin ningún tipo de efectos, ¿verdad? Sí, ya digamos el arranque de la secuencia con esa torre, el lazareto, con los enfermos, los leprosos ahí dando alaridos, y que sale con esa lepra leonina, con esa protuberancia, ¿no? El hombre elefante, casi parece. Sí. A mí me parece absolutamente maravilloso. Se habló en aquellos tiempos de una desacralización del texto evangélico. A esto Pasolini se opuso radicalmente porque se le contó. En un libro de entrevistas, que me imagino que hemos leído muchos, con el crítico francés Duflo, las conversaciones con Pasolini, que aquí leímos todos en el 70-71, que es un anagrama, sí, y que era muy interesante, él sale al paso y dice, pronto, de ninguna manera yo he tratado de desacralizar el Evangelio, todo lo contrario. Es decir, lo mío es la mitificación, les guste o no les guste a mis compañeros o excompañeros marxistas, y yo tengo un respeto total hacia lo institucional, no, pero sí hacia lo sagrado, y lejos de mí cualquier tentación desacralizadora. Esta película, si la llevara si la analizáramos a nivel de semiótica, no solo a nivel ya de la pintura o del que tú has dicho también de los trajes, sí, sino a nivel de imaginería. Eso es una película asombrosa, porque claro, aquí está puesto toda su teoría sobre lo que es la semiótica aplicada no ya al cine, sino aplicada a una narrativa que debe de seguir un lector. Y en ese sentido la película es asombrosa. Hay una ruptura de planos únicos con panorámicas que bueno, a mí me parece que eso no estaba hecho, por lo menos de la manera, porque el Francesco Giuliard de Dio
era distinto, tiene una unidad mucho más grande toda la obra. Aquí no, aquí es como si él estuviera dando, brotando de él como una conferencia, como una charla de lo que él considera que debe ser la narrativa. A mí lo que más me asombra de Pasolini era la claridad de ideas que tenía, lo inteligentísimo que era. Era un tipo que reconocía que en sus películas había una mezcla total de estilos. Y hay una cosa curiosa, visto desde España, que cuando rueda la huida a Egipto, dice que en lo que él tenía en la imaginación y lo que quiso reflejar, lo que le venía a la cabeza en ese momento era la salida de los republicanos españoles por los Pirineos en el año 39. Dice, y eso mismo quise hacer yo con aquella familia expulsada en camino de no sabe dónde y tal. Es decir, que demuestra que él tenía unas influencias máximas. Por ejemplo, la música de Bach, de la Pasión según San Mateo, sin embargo, sí que la puso en Acatone. Sí. Donde junto con el feísmo de las imágenes le daba una grandiosidad sublime a lo que le estaba contando. Es decir, que es un hombre abierto a todo. Sí, lo que pasa es que cuando tú dices, por ejemplo, el feísmo de las imágenes, evidentemente, Acatone, aquí también se puede utilizar la palabra, pero a mí me parece que es hermosa esta película. Sí. O sea, no hay nada de feísmo. Es que yo creo que la verdad es hermosa. Claro, es que la sencillez siempre es hermosa. Y es una conquista, además. En este caso concreto, la sencillez es el fruto de un esfuerzo. Es decir, esta absoluta falta de retórica, esta observación, es la cámara la que observa. Hay uno que la maneja, pero yo creo que a veces ni siquiera puede estar mirando por el agujerito, ¿no? Que hay cámara a mano también, ¿eh? Sí, mucha. Y se le va un personaje y lo vuelve a coger. Como si tú miras y que de repente no te pasa algo, ¿no? Eso está muy bien recuperado. Bueno, y aparte que yo me acuerdo de comentarios. Entonces, Jesucristo no lleva la cruz, ¿te acuerdas? Cuando se estrenó la película. Eso era una de las cosas que más se comentaban. Se la llevan. No hay las 7 caídas, ¿no? No son 7 las caídas, el número mágico, ¿no? Bueno, es que a partir de ahí además hay una síntesis. Dice que esa aceleración estilística también está en Mateo. Hay una síntesis porque dices, ¿cuánto llevamos de proyección? Dice, pues cerca de 2 horas. Dice, pues aún queda una, ¿no? Pues queda apenas un cuarto de hora, ¿no? Él cuenta, digamos, con que la historia nos la sabemos. Es decir, por eso yo creo que puede dar esos saltos, por eso provoca elípticamente que, digamos, que trabaje en nuestra imaginación. La crucifixión no puede ser más breve. Las 7 palabras. Una de ellas la dice en la Noche de los Olivos, y apenas... A mí me parece que el grito final. Sí, porque duele. Es decir, eso es verdaderamente tremebundo porque duele mucho, ¿no? Esa es la figura humana de Cristo. Es decir, el momento, por supuesto, era hijo de Dios según la tradición cristiana, pero era un hombre. Y el momento más trágico es esa soledad cuando, según el evangelista, sudó sangre. Es decir, porque con su videncia, según también, pues sabía lo que le esperaba y sabía que la crucifixión, como tú, José Luis, has dicho antes, era vejatoria y cruel y dolorosísima. Yo, una cosa más, recapitulando los tratamientos semiológicos o semióticos, de los cuales yo no soy muy partidario, la verdad sea dicha. Pero él sí, sí existe. Él lo defendía. En la última monografía que acaba de salir, bueno, es este verano, cosas así, en una de las colecciones de cine que tenemos nosotros en España, a cargo de un teórico de la lengua y de la lingüística como Marinello, un italiano, dice una cosa muy sagaz. Dice que en el Evangelio lo que trató de hacer, y voy a citar literalmente, es reproducir, Pasolini, el acontecimiento audiovisual de la palabra, del verbo. Y esto es importante primero por el contrapunto inteligentísimo que hay entre la voz en off y las pautadas, tampoco muy abundantes porque no te ahoga con los diálogos de Pasolini, porque valora mucho los silencios, como se ha dicho antes. Y lo que es asombroso es que cuando él habla, como dice Antonio, el verbo, los apóstoles miran y no entienden y no comprenden. Eso es fantástico. Era muy difícil. Es decir, Cristo hablaba en parábolas para ser más claro y yo creo que muchas veces complicaba. La parábola tiene una riqueza semántica y una ambigüedad absoluta. Las parábolas de Cristo son portentosas porque es una de las grandes figuras espirituales de la humanidad, pues con 2 o 3 más, pero no son fáciles, no son para niños. No. Bueno, pero digamos es que los referentes de sus parábolas no son ajenos. Seguramente aquellos campesinos analfabetos a los que se les dirigía lo entenderían mucho mejor que nosotros.
nosotros no sabemos las flores. En el Zoo de Madrid hay gallinas. Quiero decir, para enseñarle a los niños que de ahí salen los huevos que luego se fríen en casa, porque los niños ciudadanos no saben lo que es una gallina, no conocemos las flores. Yo creo que, digamos, él estaba lleno de referencias que sí le entendían los destinatarios. Lo que sucede es que a todo se le pone cara de estupefacción. Es decir, ya no solo por lo que dice, yo creo que hasta por lo que calla. Es decir, todos están estupefactos. ¿Pero quién es este? ¿De dónde sale? Pero los referentes cercanos sí lo entienden cuando le dice, mira, ¿quién hay en la moneda? Sí. ¿Quién está en la moneda? ¿Qué fue? César. Claro, César. César. Eso es prodigioso. Eso sí que es una de las frases. Todo es prodigioso. Ya, aparte de la película, esa es una de las frases claves en la historia. Está muy bien que le diga, enséñame una moneda y la saque y le haga así. ¿Qué estás viendo? Es decir, porque nunca no habían contado así. Estaba, digamos, montado al aire, sin la expresión gráfica de la moneda, que no la llegamos a ver. Pero él habla mucho de ovejas y de pastores y de padres y de hijos. Yo creo que esos referentes eran perfectamente asimilables por aquellos que le escuchaban. Los elementos figurativos, pero los elementos simbólicos de la palabra, de la parábola y de la fábula, estos eran difíciles de atrapar. Hombre, el Vega del Verbo, porque claro, es un momento determinado de la película, pero si este es el hijo del carpintero, es decir, no ha tenido una enseñanza, no ha tenido una escolarización, no ha tenido nada. ¿Cómo habla así? Eso es lo que te sorprende a todos los vecinos. Y lo que es la incógnita. Bueno, él no entra en esas épocas oscuras donde qué pasa en la vida de este hombre para adquirir esos conocimientos, donde ha estado para tener esos conocimientos hasta los 30 años, desde niño hasta de filosofía, tenía unos conocimientos enormes. Yo creo que para su época más que conocimientos, lo tenían unas sabidurías seguramente secretas enormes. Ya se ha hablado naturalmente de la época oscura de Cristo, de su aprendizaje con los esenios, donde tenía sectas, de manera que, bueno, con una mentalidad agnóstica, que es la mía, pues el andar por las aguas o las curaciones, determinadas curaciones y milagros, pues son explicables a través de poderes taumatúrgicos, evidentemente. Lo que ya son palabras mayores es la resurrección de Lázaro y la propia resurrección de Cristo. Por eso San Pablo dice en un momento determinado, con gran sagacidad, seguramente el que da el segundo giro en el cristianismo, sin duda, San Pablo, dice de pronto, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Es decir, el punto de toque es si Cristo resucitó. En cambio, aquí no se ve. Aquí no se ve. Claro, porque él no cree que es el hijo de Dios. Pero es que no es una película paulina, es una película evangélica. Pero que Pasolini no cree en eso, que es un Jesucristo, un hombre excepcional. Él lo dice. Claro, él dice, yo no puedo creer que este hombre fuera hijo de Dios. Por eso él hace que llega al sepulcro, está vacío. Nunca lo ves, nunca ves el que haya podido obtener esa resurrección. Lo que pasa es que, digamos, viene un crescendo jubiloso de la misa luba, que no solo es lo que vemos, es también lo oímos. A mí me parece que hay una sugerencia de resurrección. Esa no es la música que corresponde a que los discípulos pues hayan hecho una trampa nocturna y lo hayan sacado, ¿no? Es decir, a mí me da la sensación de que está contado sin fe, pero acaso creyendo. Creer, ¿no? Queriendo creer que... Un hombre que trabajaba tantísimo en el montaje. En ese famoso libro de entrevistas del francés dice que estoy harto, más o menos en otras palabras, estoy harto de las horas y horas que pasaba aquí en el montaje para hacerse la entrevista. Era un hombre eso lo explica mucho, como un fotograma menos, un fotograma más, cambia toda una secuencia. Es decir, que una música que él pone la ha estado considerando mucho, porque cuando se trabaja con esa minuciosidad y a posteriori ya no hay nada casual. Hay algo que a mí siempre me ha seducido mucho de esta película y es, por ejemplo, los planos que hace del desierto no son iguales con sol que sin sol, y se ve el sol irse o el sol llegar. Eso está esperado, coger el día y decir, y entonces el sol de repente empieza a iluminar ese campo a la vez, lo empieza a apagar. Todas esas cosas tienen mucho que ver con la revelación, con la iluminación. Eso está muy bien metido. Eso es lo que tú dices, que yo tampoco soy una persona que para mí todas estas cosas de Barthes y de la semiótica, eso que se hablara en esa época aplicada al cine, a mí me parece que eso estaba hecho por unos comunicólogos o como rayos se llamen, que no tenían mucho que ver con la esencia cinematográfica. Pero sí es evidente que en Pasolini son sinceras, están buscadas. Es decir, que hay que esperar a que se vaya el sol y está rodando y ahora rodamos y ahora esperamos y ahora volvemos a rodar, ¿no? Y eso sí tiene mucho que ver con ese sentido de alumbramiento, ¿no? Que tiene toda la
toda la película. La escena de las tentaciones, él dice que es en lo que él reconoce, dicen que hay mucha cosa inconsciente en mí, pero en lo que yo reconozco, al verlo diablo después, singular, ¿no? Al ver esa escena después, sí reconozco que eso lleva en una especie de pozo de Mizoguchi, que tanto me gusta, que era alguna de sus películas posteriores que fracasaron en Europa, fueron un éxito tremendo en Japón. Le pasa como a Víctor Erice, que es un director que en Japón lo entienden, lo comprenden y lo aman. Que es un director casi japonés. Sí. Pero es que tiene mucho que ver con muchas cosas de Mizoguchi, de la tierra, de la sequedad, y de la piedra, y de la espiritualidad. Yo creo y eso unido en un texto espiritual, entonces estás viendo un mundo mineral como sin vida ninguna, en donde hay alguien que está tratando de regar aquello, que es como yo veo el Evangelio, alguien que está tratando de echar agua, de que aquello fructifique de alguna manera, que ese mundo mineral tenga un hálito de espiritualidad, que algo pase, que la gente vuelva a tener esperanza, que tenga vida, que tenga ilusión. Eso es lo que me parece que tiene la película. Es el punto de encuentro con Fellini, cuando Gelsomina está regando algo que nunca va a recoger en un lugar desértico. No, y evidentemente toda la relación de Pasolini con Federico Fellini está clara. Las noches de Caviria, todo ese mundo, el que lo conocía era Pasolini, el que había vivido en el extrarradio, en el suburbio, ese mundo que luego ha salido ya tantas veces, de la gente en Villa Borghese, al fondo, donde están todas las prostitutas, todo ese mundo era un mundo muy de Pasolini. Él le consultaba, eso era la época que le llamaban por los diálogos, porque él conocía esa jerga como nadie. Claro, lo que había que decir, claro, las expresiones que se utilizaban. En cambio aquí, lo que es curioso, que él firma, sin embargo, el guión, o sea, por escrita y dirigida, ¿no? Por Pasolini, ¿no? Pero no debe haber nada suyo. Debe haber una selección por omisión o una estructura y altera del texto de Mateo. Y del texto de Mateo con alguna interpolación que hizo de Isaías. Porque dice que Mateo también fue el que más tomó de Isaías y que por tanto no le parecía mal haberlos mezclado. Ahora, lo que a mí me parece complejo hoy día es que esta película estuvo nominada a 3 Oscars también. Ojo, que también esta película tuvo a la dirección artística, al conglomerado musical que formó Bacalov y al vestuario. Sí, el Danilo Donati, ¿no? Claro, es que el vestuario ya lo citabas tú antes, el vestuario hay que haber visto mucha pintura, ¿eh? Y hay que haber estudiado. Yo creo que hay que haber visto mucha pintura y después olvidarla, ¿eh? Sí, pero hay una influencia. Me da la sensación de que bueno, visten de estameña, de telas de saco, es un hallazgo que sea en blanco y negro, porque hoy ya hay reportajes en color, pero entonces el reportaje por definición era en blanco y negro, ¿no? Y cámara en mano. Entonces, bueno, a mí me parece que el vestuario, digamos, es un hallazgo, ¿no? Y por otro lado, digamos, también es un vestuario jerárquico, ¿no? En los que mandan, llevan tiara siempre, son mucho más altos porque prolongan la cabeza. Para que le miremos la cabeza, prolongan con la tiara, ¿no? Pero digamos los pobres, y los pobres son todos los demás, incluido el Cristo, ¿no? Me parece, insisto, un hallazgo también ese Mezzogiorno, porque además en cada plano hay como una declaración de amor, es decir, de amor a la pobreza, ¿no? La otra cara de Italia, es decir, el norte próspero, pero a costa de... El sur también existe, ¿no? De esa parte que nunca lo enseñan a los turistas. No. Es decir, yo, por ejemplo, he vivido mucho tiempo en esa parte y yo, menos Nápoles, toda esa parte no la conozco yo. Siempre he conocido la otra costa, la costa brillante, maravillosa, la que pasa por todos los grandes lugares del Renacimiento. Esta no. Y en Sicilia tampoco, porque en Sicilia me quedé a punto. Los rostros. O sea, que si son importantes ese material de vestuario, de lo que llamaríamos ahora la dirección artística, los rostros son impresionantes. Porque ¿Cómo? Es tremendo, pues, ¿verdad? Aparte si me permitís, aparte del aspecto documental, en que naturalmente la dirección de actores o pasa a tercer término o no existe, en la específica dirección de actores, que por supuesto lo tiene muy bien armonizado la película, parece ser que Pasolini les pidió, cosa no infrecuente en los grandes directores, una naturalidad absoluta. Vosotros poneros y no actuéis, es decir, era el antidirector estuvo. Y incluso él lo relató con las propias palabras, que también forma parte de una
óptica y una moral cinematográfica, diciendo, no os preocupéis que la cámara, llegó a decir que es muy bonito, es el suero de la verdad que revela inmediatamente. Es decir, el objetivo de la cámara es implacable, si no hagáis muecas ni hagáis cosas, porque la cámara es tan potente, es decir, el instrumento cinematográfico es tan potente que revela nuestra interioridad. Eso dentro de una película que es una gran producción. No es una película barata. No. Es una película para entonces y para el cine italiano cara y costosa. Y sobre todo por la prolijidad. Por la prolijidad y la minuciosidad de que habéis hablado. O sea, el plano, para luego el montaje tener menos dificultades. Figuración y vestuario y semanas de rodaje, localizaciones. Lo que es curioso es que parece que es una película muy sencilla. Es una película que se ha hecho nada, llegar y rodarlo en nada, en una semana y media y ya tienes todo, ¿no? Esa contradicción también. Es el pellizco de la gracia, que tienen tantos cineastas. Ese es el tono, ¿no? Yo citaba antes, tú has citado también, Fassbinder tiene mucho que ver aquí, mucho que ver. Hay una enorme influencia, ¿no? Y Kiarostami tiene mucho que ver. Lo que pasa es que Kiarostami son películas que a lo mejor las vemos en color, ¿no? Sí. Y entonces el pedregal, el desierto, el polvo te lo cambia, pero esto sería lo mismo, ¿no? Son esas películas que se hacen en Irán, de la Maji Majidi, tienen mucho que ver con esto, el riachuelo, los niños, es una... Qué niños, ¿no? Qué niños salen, ¿no? Es que la pobreza del mundo tiene muchos parecidos en todas partes. Igual, sí. La pobreza es una situación extrema. La riqueza hay tipos distintos de riqueza. Pero la pobreza, como es lo esencial, no hay un paso atrás ya. Es la misma. Ahora, yo creo que él no hace la película con vocación de pobreza, porque la película lo que tiene es hermosura. A mí me parece que es una película de una gran hermosura, ¿no? De una gran belleza, que te sientes a verla y dices, oye, esto a mí me conmueve, me llena. Me parece que hay alguien que está escarbando en temas muy, muy importantes. A lo largo del día, de la semana, de los meses, tú nunca te planteas estas cosas ni las ves desde ese punto de vista. Y de repente alguien como Pasolini te dice, siéntate a ti, que te voy a contar algo que tú se supone que lo tienes muy sabido desde niño, desde el colegio, y dice, no era así. Él decía de los católicos, es decir, de la institución eclesiástica y digamos de la mayoría silenciosa de los católicos. Yo no sé cómo protestan respecto a tratamientos del Evangelio, supuesto que ellos no leen el Evangelio. Y es cierto, en la tradición católica no se leen las Escrituras. Es que si aplicáramos lo que se dice aquí, es de una hermosura. Claro. Es de una hermosura lo que se dice aquí. Que el comportamiento sería distinto. Es decir, no la soledad en que está metido más o menos el mundo de hoy se rompería por los aires. La pobreza también. La solidaridad, la lealtad, la tolerancia. Esto que no son más que palabras, aquí no son palabras. Imagínate esa idea que él tenía, que me parece extraordinaria y que fue una consistencia, y luego se la cargaron, de que había enormes puntos de coincidencia entre un cristiano auténtico y un marxista auténtico. Claro. Eso habría hecho volar por los aires la sociedad de consumo y está todo ahí por haber. Claro. Bueno, ¿cuál sería el plano que más te gusta de esta película? A mí me gusta mucho en esta película varias cosas, pero voy a hacer nada más que una, que es los rostros de Susana, de la madre de Pasolini, cuando la crucifixión. Ahí hay varios momentos que parece imposible que esa mujer no sea una actriz extraordinaria, porque están los momentos, son equiparables a los de la mañana en Roma Città Aperta, para fijar una profesional y una mujer que no trabajaba en cine. Es el dolor, ¿verdad? Es el dolor, es la tragedia. Bueno, Juan Antonio ha hecho una descripción perfecta. Hay un rostro desencajado, ¿no? Pero esa mujer está extraordinaria. Es que no he visto una cosa igual. Parece mentira que no sea actriz, que sea una mujer mayor y que tenga esa capacidad de expresión. ¿Y para ti, Antonio? A mí me gustan también muchísimo todas las películas, pero me voy a quedar con una mirada muy peculiar. También se ha aludido, me parece que ha sido tú, Juan Antonio. Esa cámara detrás, en un primer plano muy cercano de los soldados y un plano ya más largo del prendimiento de Cristo. Esa mirada es tan sutil que es la mirada de Pedro, seguramente, porque es una mirada como esquiva detrás de los soldados, y que pudiera ser también la mirada de Pasolini, no solamente la de Pedro, sino la de Pasolini. De manera que es de una riqueza realmente considerable. ¿Y para ti? ¿Cuál es tu secuencia o tu plano favorito? Bueno, a mí, digamos, hay muchos, ¿no? Como plano me parece verdaderamente estremecedor cuando Judas repta después de haberlo vendido, ¿no? Como una culebra. Pero a mí me gusta mucho, digamos, el encuentro con los apóstoles y en concreto con Santiago y Juan, hijos del Zebedeo,
que acaban de recoger lo que en Galicia llamamos la rapeta, una suerte de red de arrastre que se tira desde tierra, que me deja verdaderamente fascinado. Y me deja verdaderamente fascinado porque frente a los Juanes convencionales, un poco epicenos, este es un grumete, un mozalbete, que huele a escamas y a pescado, ¿no? Me entusiasma. Y me gusta mucho, digamos, la utilización, que lo utiliza muchísimo, de la espalda. ¿Cuántas veces vemos a los personajes de espalda? Yo creo que invitándonos y hasta exigiéndonos a que tratemos de darle la vuelta y ver la cara que se le pone, ¿no? Después de haberlo negado 3 veces, ese Pedro que se aleja, que lo vemos de espaldas y vemos cómo se va parando, cómo se va parando y de pronto se para, dice lo que he hecho, ¿no? Y además me lo había dicho, y todo eso de espaldas. Y dices tú, ¿cómo es posible que estos aficionados tengan esa expresión corporal? Y con esa indumentaria que además neutraliza, digamos, la expresión corporal, ¿no? Ropas talares, ropas informes. A mí me parece eso, un reportaje, ¿no? Un reportaje genial, vamos. A mí me gusta, pero lo que pasa es que para que lo ponga a Bustos es muy complicado. Toda esa serie de primeros planos que cambian los fondos, que cambian la luz de la cara de él, que está iluminado con luz cenital, que está iluminado con luz desde abajo, que tiene luces en un lateral del rostro, en otro, y él no para de hablar, va diciéndonos exactamente el Evangelio, y van uno detrás de otro, y tienes la sensación de que se cree incluso una épica. Ahí hay como una épica, vas creciendo tú con aquello y es como realmente te vas madurando por dentro, vas brotando, es como cuando le echas el agua a una flor y vas viendo la cámara rápida cómo va saliendo. Todo eso es de una audacia, eso no se había hecho nunca en el cine, no tiene nada que ver con nada. Es de una audacia tremenda, pero casi es el gusto parlante del telediario. Sí. Entre comillas. Sí. Quiero decir que hay una sabiduría ahí, qué capacidad para concentrarlo, y es eso, un gusto parlante que a veces se acerca, que varía los fondos, varían las luces, pero dices, casi el busto para... Hay una valentía maravillosa en un momento que no hemos mencionado, que es cuando el ángel cambia el sentido de los reyes, de los magos, cuando se alejan por otro lado, basta con la mirada, de pronto cambia aquello, ese es un momento genial. Por cierto que toma partido en la célebre discusión sobre el sexo de los ángeles. Es una chica. Sí. Es una chica según el reparto, ¿no? Un efebo. Un efebo, sí, vamos. Efébica. Pero sí, no, es mitad y mitad, ¿no? No tienen sexo. Es el pero vamos, que sale al final. Pero, sí, pero es una chica, ¿no? Rosana Di Rocco.